Bueno, pues voy a poner el PowerPoint. Y después volveremos sobre las regiones. Pues lo que vamos a ver ahora durante esta clase, este webinar, ¿no? Que es el copyright que tiene difusión, los nombres que ellos dan a sus jornadas de formación, ya lo sabéis, son estrategias de pronunciación para gente que tiene el alemán como lengua materna, serían los germanófonos. Así que entiendo que todos vosotros estáis interesados en poder enseñar pronunciación del español a gente que tiene el alemán como L1. Para empezar con este tema, lo primero sobre lo que vamos a reflexionar realmente es que hay en un acento y que es el acento extranjero, porque normalmente el concepto que más ligado tenemos al de pronunciación es el de acento. Así que vamos a hablar de eso. Y después, partiendo de esta base, vamos a hablar de qué parte de la pronunciación tenemos que enseñar dependiendo de la L1 de nuestros estudiantes, porque ese será el factor más importante realmente en fonética. Después, claro, hablaremos de vocales, de consonantes y de todo aquello que va más allá de un solo sonido, que serían los fenómenos que llamamos en fonética suprasegmentales, y que esto de suprasegmental no quiere decir nada más que, pues eso, algo que afecta a más de un sonido en la frase. Entonces, ¿qué hay en un acento? Esto sería lo primero sobre lo que tenemos que reflexionar, y es que todos tenemos un acento. Si os pregunto qué acento tenéis vosotros, podéis ir comentando en el chat y yo os leo. ¿Qué acento tenéis? ¿Qué acento consideráis que tenéis? Muchos de vosotros veo que sois hablantes nativos de español, al menos tenéis apellidos españoles, quizás sois hablantes de herencia, pero que murciano, por ahí hay un murciano, colombiano, asturiano marcado, no asturiano así deslavado, no, yo mantengo mi acento, es marcado. Argentino, extremeño, andaluz de Granada, madrileño, madrileña, mexicana, catalán, el español de Cataluña es una cosa que existe y que habla la gente, muy bien. Rolo colombiano de Bogotá, madrileño matizado. Matizado, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no está muy marcado o qué exactamente? Madrileño, andaluz, argentino, neutro. Oh, neutro. Acento alemán, alemán de verdad, alemán del bueno. Bueno, pues si os fijáis, todos sabéis gaditano de la Bahía, Honduras, México, todos habéis puesto un nombre a vuestro acento. Algunas veces lo habéis definido por el país y otras veces lo habéis definido por la comunidad autónoma, por la lengua de origen, ¿no? En el caso de ese alemán, acento alemán sale otra vez, acento alemán. O sea que en español se puede tener acento alemán o se puede tener acento de un sitio, limeño, muy bien, de Perú, de Lima, supongo. Matizado, me dicen, entre peruano y centroamericano. De eso que la gente ya no acierta muy bien, ¿no? También cuando nos movemos mucho vamos cogiendo acentos de diferentes lugares en los que hemos estado viviendo, ¿no? Bueno, pues con todo esto podemos ver que tenemos colombiano, paisa, región cafetera, eso de paisa, pues Medellín probablemente, ¿no? Si es paisa. Podemos definir nuestro acento hablando español por si es acento alemán, acento inglés, o cuando nos salimos de la lengua lo definimos por la región. Entonces, esto como primer punto, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro acento de nosotros? Pues todo lo que habéis dicho es de dónde sois. Todos os habéis referido a vuestro acento por el lugar de origen, pero hay más cosas que dice el acento de nosotros. Una de las cosas que dice es la edad que tenemos. No habla igual una persona joven que una persona más mayor. Otra cosa que dice es nuestra clase social. Hace relativamente poco, creo que 15 días o así, estuve en Radio Nacional de España hablando de cómo hablan los pijos. Pijos quiere decir la gente que tiene dinero y quiere mostrarlo, lo que en México se llama fresa, ser fresa, ¿vale? Y en otros países de otra manera, no me lo sé todos.
pues cómo hablan las personas que tienen mucho dinero de Madrid, ¿no? Y cómo hablan chetos en Argentina, es verdad. Esa sí que me la sabía, ¿eh? Lo de chetos me lo sabía. Pues cómo hablan esa gente que tiene mucho dinero y cómo habla para hacer esa comunicación de grupo, de decir entre ellos, ¿no? Crear esa comunicación de grupo, de saberse reconocer entre ellos y también diferenciarse de los demás, diferenciarse de la gente que no tiene tanto dinero como ellos. Eso también lo sabemos por el acento. Si os interesa, está la entrevista en Radio Nacional. En concreto hablábamos del caso de Tamara Falcó, que si alguien sigue o los programas de Corazón o Netflix, se habrá enterado este verano que ha tenido un programa de Netflix, ¿no? Una serie que se llamaba La Marquesa y ha sido trending topic en todas partes porque a todo el mundo le ha interesado mucho la vida de esta marquesa madrileña. ¿Nos mandas el enlace? Pues seguramente después lo podrán poner por ahí sin problema. Pero no es de lo que venimos a hablar ahora. Lo que venimos a hablar ahora es de otro tipo de acento, de el acento alemán, de ese acento del que hablábamos antes que tiene que ver con la L1. ¿Pero qué os quiero decir con esto? Pues básicamente que todos tenemos un acento y que si no se tiene acento alemán, se tiene que elegir el acento que se quiere tener. Por lo tanto, hay que tomar un modelo. Y un modelo va a ser una variedad dialectal siempre, porque el neutro no existe. No existe un acento neutro, ni de español de España, ni de español de México, ni de español de Argentina, ni es cierto que en España se hable mejor, ni que en Colombia se hable mejor, que es lo que se dice normalmente, ¿no? Desde lo que dicen la sabiduría popular, podríamos decir, ¿no? Lo que se oye por la calle. Pues no, y además es que es imposible no tener acento de ningún sitio. Entonces, si tenemos que tener un acento, en ese acento que nosotros elijamos para nosotros o para nuestros estudiantes, ahí va a ir nuestro origen y probablemente vosotros ya sepáis de dónde soy yo. Soy mexicana por cómo hablo, con la J que acabo de hacer, de dónde soy, ¿no? Y no solo la J, sino que he podido decir antes Madrid o que digo cecear, ¿no? Esto, ¿de dónde voy a ser con esos rasgos lingüísticos? Pues ya sabéis que soy de España. Y probablemente, pese a que no tengáis mucha idea de dialectología, ni hayáis tenido del norte, o sea, de España y además del norte, porque si no, si fuera andaluza, pues probablemente sesearía, ¿no? Usaría más la S. Entonces, esas son ideas que ya tenéis sobre mí. Tampoco hablo como habla mi abuela o como se hablaba en los años 40, como se hablaba en las películas de Berlanga, por ejemplo. No hablo así, hablo de otra manera y eso también refleja mi edad y eso es algo que está en el acento y que, por lo tanto, vamos a tener que adoptar. Y si somos hablantes de lengua extranjera, pues vamos a tener que adoptar esas características, esas u otras, pero en cualquier caso características dialectales de un lugar, porque si no se tiene acento extranjero, se tiene acento de un lugar. Continuamos ahora. ¿Qué asociáis vosotros con el acento alemán? ¿Con los españoles? O sea, con gente que tiene el E1 alemán y que habla en español. ¿Qué os parece el español hablado por alemanes? Separar todas las palabras. La R, vale, pero ¿esos qué hacen? Esos son características. ¿Qué asociáis? ¿Qué os parece? ¿Os parecen simpáticos? ¿Os parecen agradables? ¿Os parecen sexys? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el acento alemán? Simpáticos. Serios, tiernos, guiris. Hombre, claro, cualquiera que tenga acento extranjero, ¿no? Va a ser guiri. Tiernos, sí, me inspira ternura. Oye, ¿cuántas parejas de habla alemana veo yo aquí? Tanta ternura, se ablandan, como que gruñen. Rígido, eso tiene más que ver con la lengua, se esmeran mucho. Duro. Vale, el tono de voz cambia bastante. Ah, eso también es muy interesante, después hablamos de eso. Simpáticos, vale. Simpáticos, tiernos, son de fiar, uy, le acabo de dar al micro, son de fiar, ese tipo de cosas. Eso es lo que asociáis con el acento alemán. Todos somos diferentes hablando otro idioma, sí.
Y además en este caso, si os fijáis, las características que habéis dicho se vuelven espontáneos. Muy bien, todas las características que habéis dicho son cosas positivas. O sea, ser guiri es bueno. ¿Os parece bonito oír a alguien hablando español y a los que sois nativos? ¿Os parece bonito oír a alguien hablando en vuestra lengua como hablante de lengua extranjera? Y esto es algo que nos pasa a todos y en casi todas las lenguas del mundo. Nos gusta cuando los extranjeros hablan nuestra lengua y solo hay que ver qué fama tienen los Erasmus, ¿no? ¿A qué se va la gente de Erasmus y esas cosas? Pues obviamente uno de los motivos es romántico. La gente se va mucho a ligar porque le gusta cómo suenan otras lenguas, etcétera. Así que hay algo atractivo en ello. Y eso es algo que también podemos transmitir a nuestros estudiantes, que tener acento extranjero, primero, es normal. Hay muy poca gente que se quite por completo el acento extranjero y todos los que lo hacen lo van a hacer en inmersión en el país y aún así siempre se notará algo extraño, incluso cuando son prácticamente nativos, llevan 30 años en España, incluso cuando son hablantes de herencia, ¿no? Que muchas veces tenemos hablantes de herencia, ¿no? Que son hijos de inmigrantes, sobre todo españoles, que fueron en la época de Franco, ¿no? Esos años 60, que hubo el gran boom de nuestros abuelos, mis abuelos. Bueno, mi abuelo se fue a Holanda, no se fue a Alemania, pero muchos de mis tíos abuelos, ¿no? Sí que se fueron a Alemania a trabajar. Y esos niños que después tuvieron segunda, tercera generación, hablan español con acento también. O sea que el acento es algo que muchas veces no nos vamos a poder quitar de encima, no completamente, porque para quitarlo necesitamos un acento dialectal y para eso necesitamos estar viviendo en un sitio y vamos a coger un acento, pues, o de Bogotá, o de Madrid, o de Canarias, de donde sea, pero va a ser un acento de un sitio en concreto. Y bueno, básicamente, si tenemos en cuenta eso y tenemos en cuenta que tener acento no es tan malo, pues podemos empezar a trabajar la pronunciación desde un sitio que no sea el disgusto, desde un sitio que no sea la vergüenza, desde un sitio que sea ir trabajando el acento y que esté bien y trabajar las cosas que no se entienden y se pueden entender mejor o que se pueden trabajar más, pero que no cause un trauma a nuestros estudiantes y sobre todo que no se avergüencen, porque eso es lo principal en una clase de pronunciación, intentar curar la vergüenza. Vale, a ver, que me he equivocado yo aquí con la diapositiva. Ahí. ¿Y qué se asocia con el acento español? ¿Qué asocian vuestros estudiantes? ¿Qué quieren del acento español? ¿Y qué acento quieren? ¿Se lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué acento quieren? ¿Qué acento buscan? Hay mucha gente que no lo habrá pensado nunca, pero hay gente que os dirá, yo quiero un acento cubano y mi profesora es española, pero es que a mí lo que me gusta es el acento cubano. Porque, o no sé si habéis entrado alguna vez en comentarios de YouTube, de pronunciación o cosas así, o TikToks, pero hay un montón de TikToks quejándose del acento, piensan que hablamos alto y rápido, del acento español de España, ¿no? Decís que quieren español de España. Pues en TikTok hay un montón de TikToks hablando del español de España y de cómo les parece que el español de España es vasto, es rudo, es antipático y han tenido siempre profesores de español de España y lo que a ellos les gusta es el español latino, porque es lo que les parece bonito. O que explican que el modelo de lengua, sobre todo en Estados Unidos, que el modelo de lengua era el español de España y que su contacto es con el español mexicano y que el español mexicano les parece una cosa bellísima y que, sin embargo, el español de España les parece horrible, ¿no? Y eso depende del contacto que tengan con las personas. Hay quienes quieren acento latino, ponen por ahí Lucía, entonces quizá Lucía Di Constanzo, que quieren acento latino y otros quieren el español y depende. A los estudiantes les encanta mi acento argentino, sí, es algo, ¿no?, que también aprenden a apreciar con el profesor, porque al final unes el profesor con el acento y entonces probablemente les gusta
el acento argentino y también les gustas tú, Caroline, les gusta cómo das las clases y ese acento es el tuyo, así que les va a gustar también por eso, ¿no? Entonces, ¿qué acento quieren los estudiantes? También es una manera de decirles a ellos mismos, tenéis que elegir un acento y no pensar que vais a tener un acento neutro, porque eso no existe. No se puede tener un acento neutro en español y eso tiene que ver con lo pequeña o lo grande que es la lengua. Sabéis que el español es una lengua que es enorme, con millones de hablantes y que por lo tanto va a tener variedad, va a tener muchos acentos diferentes. Entonces, ¿qué es el acento? ¿Qué nos da acento? De todos los que habéis comentado por ahí, ¿qué creéis que os da acento? ¿Quién ha contestado claramente? Pues yo tengo asturiano súper fuerte. ¿Qué es lo que es diferente del asturiano de Madrid, por ejemplo? ¿Quién ha comentado que tenía acento argentino? ¿Quién ha comentado que tenía acento rolo? ¿Qué es lo diferente? La melodía, la entonación. Melodía, entonación, la omisión de las consonantes, elisión. El acento, la prosodia, todo va por prosodia, la rapidez al hablar y el léxico, las terminaciones, cómo se pronuncian algunas letras, o sea, sonidos y entonación. Las terminaciones en los diminutivos, sí, esa es todo un mundo, el del diminutivo. Más cantarín, más rápido, consonantes más fuertes, como la G, vocales, sílabas alargadas o no. Vale, vamos viendo cosas de qué da el acento. Ya ha salido mucho el tema de la entonación y la melodía. La R de los vascorros. Vale, pues vamos a verlo. ¿Qué nos da acento? Algunos sonidos específicos, la R, la entonación, el ritmo, la forma de poner la boca, la aspiración de la S sale por ahí también, ausencia o presencia del golpe glotal. Todo eso son cosas que nos dan acento o que pueden ser fuente de acento, ¿no? Entonces, en el caso del alemán, ¿no? De la gente que tiene como L1 el alemán, los rasgos que tendrían serían los rasgos propios del alemán. Entonces, esos rasgos muchas veces se pueden ver no solo por cómo suena la lengua, sino por cómo estamos situados, cómo hablamos la lengua. Y para hacer una reflexión sobre esto, sobre cómo es algo que veremos después que se llama base de articulación, os propongo un ejercicio que haríamos, pero no podemos porque no podemos poner vídeos, entonces os lo propongo para que lo hagáis en clase. Es un juego de adivinanzas y lo que os propongo es que vayáis a clase y pongáis vídeos de YouTube o de donde queráis sin sonido, silenciados. Y entonces en esos sonidos, en esos vídeos silenciados, vuestros alumnos tendrán que saber qué lengua estaba hablando la persona que está en el vídeo, sin oírlo, solo viéndolo, ¿vale? Y ya os adelanto que esto es posible. O sea, que yo, solo viendo una persona, y vosotros también, aunque la veáis desde lejos y no oigáis lo que están diciendo, vais a saber si una persona está hablando en español o si está hablando en alemán, sobre todo si una de las dos es vuestra lengua materna, ya sea el alemán o el español. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Entonces, lo que os pregunto, o sea, lo que os propongo para clase es que hagáis este ejercicio, a ver si vuestros alumnos adivinan quién está hablando en alemán y quién está hablando en español sin escuchar, sin oír el vídeo. Y después que les preguntáis, ¿por qué? ¿Por qué lo sabéis? En algún caso, por el movimiento de las manos. Efectivamente, en algún caso, el movimiento de las manos nos puede dar un indicio de cuál es esa lengua. Y en otros casos, no será el movimiento de las manos, será el movimiento de la boca. A esto, al movimiento de la boca, a cómo ponemos la boca para hablar una determinada lengua, le llamamos base de articulación. Y en la base de articulación, las cosas que más se ven, que más se pueden ver, es la labialización. Por ejemplo, en español muchísimas vocales son con los labios estirados, así que yo hablo y tengo la boca estirada, los labios estirados y no redondeados, que sería así.
en alemán hay muchas vocales que son vocales redondeadas. Por ejemplo, una E que se pronuncia con la boca redondeada, y vocales de este tipo. Entonces, que haya tantas vocales redondeadas nos va a dar la pista de que eso es alemán también. Y en general, la tensión. ¿La tensión de qué? De la mandíbula, que se ve claramente, y de cuello, que se ve menos, pero también se puede notar. La tensión que yo hago con el cuello. Entonces, ¿qué es la base de articulación? La base de articulación es una posición de reposo que nosotros tenemos para hablar las lenguas y esta base que yo uso para la articulación es diferente dependiendo de la lengua que hable. ¿Por qué? Porque la base de articulación está pensada para llegar en el menor tiempo posible a hacer que se llegue a todos los sonidos. Entonces, por ejemplo, la base de articulación del español, normalmente cuando nos quedamos en reposo y tenemos que pensar, pensamos con una E. Y aquí estoy cerca de todos los sonidos de la lengua. Y sin embargo, si yo uso otras lenguas, tendré una base de articulación diferente. Por ejemplo, en el caso del alemán, como sería también el del inglés, hago más una neutra, una ¿Qué más tenemos en la base de articulación? Bueno, pues en general, en español, todo tiende a hacer sílaba abierta. Creamos las sílabas de manera que son consonante vocal, de tipo pa, ca, ta, sa. Y no tenemos sílabas que acaben en una consonante, como sería el caso de pan, que es una que sí que tenemos, pero de estas tenemos pocas. También lo que tenemos es pocas consonantes al inicio o al final de sílaba. Nuestras sílabas tienden mucho a ser eso, pues una sílaba abierta, consonante vocal y ya está. Y otra característica que tenemos es que en español hay una acción glótica normal. ¿Qué quiere decir esto? Este palabra tan raro. Que no hay ataque glótico, no hay aspiradas y la tendencia es hacer las cosas sonoras. Por ejemplo, entre P y B tendemos a B, tendemos a la más suave. El ataque glótico, ¿qué es? Es un golpe que se da con las cuerdas vocales antes de empezar a hablar o, en el caso del alemán, entre vocales que forman sílabas diferentes. Y después lo volveremos a ver. Pero este golpe glótico también es algo que forma parte de la base de articulación, que no tiene que ver con los sonidos, sino con algo más general y que da acento alemán y que es algo propio del alemán, que se hace en alemán y que no se hace en español. Vale, entonces, habiendo visto todo esto y teniendo una idea de la base de articulación para enseñar a nuestros alumnos cuál es la cara que tienen que poner para hablar español, cómo es la tensión que tienen que usar de manera general, ¿qué parte de la pronunciación tenemos que enseñar? Pues aquí entráis vosotros, porque seguramente vosotros sabéis mucho más de este tema que yo. ¿Qué fenómenos os preocupan? ¿Qué os preocupa de la pronunciación de vuestros estudiantes? ¿Qué queréis curar? La C, la G, la ñ, R, P, T, K, las R's, otra vez, ch, vocales, R, el golpe gutural, R, L, R, los enlaces, la J, la R, claro, RR, J, resilabeo, melodía, G, H, R, el resilabeo va unido con lo que ha salido antes del golpe glotal. O sea, el no resilabificar es por el golpe glotal, ya lo veremos. Pausas, entonación, ER, entonación de las palabras. Vale, pues vamos a ver algunos de ellos. Y todo esto que os preocupa, ¿qué tiene en común? Pues lo que tiene en común todo esto es que, sobre todo para los sonidos difíciles, no tanto para la entonación, aunque también, son sonidos que no existen en alemán, existen en alemán, pero no se pueden producir en esa posición, o existen solo dialectalmente en alemán, y algunos, como el caso de la R, es que es difícil. O sea, es que la R es articulatoriamente difícil y ya está. Alguien dice también los diptongos, también lo veremos. Vale, pues vamos a ver vocales, consonantes y después cosas más allá.
¿Cuál es el problema de las vocales? Bueno, pues en realidad el alemán tiene muchísimas vocales, así que vuestros estudiantes tendrían que estar preparados para hacer casi que cualquier vocal del mundo. O sea, 17 vocales que tiene el alemán. ¡Madre mía! ¡Cuantísimas, eh! Pues de todas estas vocales que tiene el alemán, la única que es igual, de verdad igual, a una vocal que tiene el español es la A. El resto son diferentes. Hay algunas que se parecen un poquito, las he marcado en naranja, pero por lo general no son la misma vocal. Vamos a verlo con más detalle. Aquí tenéis de una tesis doctoral que se leyó en 2019 y hacía un análisis de la producción fonética de los bilingües español-inglés y hacía la comparación entre los que han aprendido la lengua muy pronto y los que la han aprendido más tarde. Y aquí tenéis de esta tesis subrayados los sonidos que existen en cada lengua, ¿vale? Entonces tenemos los que coinciden aquí. En el caso de, o sea, si miramos la A, vemos que la A está para las dos lenguas. Si miramos la E abierta, E, y la O abierta, O, esas solo existen para el alemán. Las cerradas existen tanto en alemán como en español, pero ahora veremos que son un poco diferentes. Y la I y la U también. El resto que tenéis en azul solo existen en alemán. Vale, pues ¿cuáles son las vocales que hay que usar de todo ese galimatías de vocales que tiene el alemán? ¿Cuáles son las vocales que tenemos que usar en español? Bueno, pues hay que usar la vocal A que encontraréis en palabras como Wasser o aquí Waage o Ball. De estas, la que más se parece es esta primera, porque es el mismo sonido del español y es una vocal corta. Así que esta nos gusta mucho. En el caso de la E, pues buscaríamos para pronunciar beta una palabra como bet. Lo que pasa es que esta palabra tiene una vocal que es muy larga, más larga que en español. Por lo tanto, habría que hacer este sonido, el de bet, esta palabra, pero en corto, dicho más rápido, para decir beta, 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 cada vez más rápido. Así que con nuestros estudiantes podemos jugar con la velocidad para decirles di bet, pero más rápido, bet, 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 y después pon una beta, 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 para que salga esa vocal. ¿Qué es lo que no haremos nunca? La vocal que aparece en bet, que sería la abierta. Lo mismo para la I. ¿Cuál nos interesa? Esta, que es la vocal larga, beast, porque la corta es más abierta. Pero ¿qué pasa otra vez? Que nos interesa la larga, pero resulta que en alemán es demasiado larga, así que tenemos que hacerla en corta. Así que, ¿qué les decimos a nuestros estudiantes? Hazla rápido, di beast, pero muy rápido. Beast, 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 vista. Esa es la I que queremos. Lo mismo con offen, que sería la versión larga, o con muss. Y las palabras que podéis usar porque se parecen a una palabra en alemán serían vaso, beta, vista, ofensa, muss. Jugar al muss, el juego de cartas. ¿Qué tenemos que pensar de las vocales también del español? Bueno, pues que nunca son labializadas. Es decir, nosotros no tenemos una E con los labios redondeados. Siempre son estiradas, sonriendo. Siempre vamos a usar los labios estirados. ¿Y qué podemos hacer en los niveles más bajos? Pues lo que os he copiado aquí es un ejercicio que forma parte de Proyectos, que es un libro pensado en realidad para gente de Estados Unidos, pero que en el ejercicio básicamente se dice que tienes que reflexionar sobre cómo suena la vocal y buscar una palabra en tu lengua que se parezca a esto. Entonces, lo que yo os he explicado lo pueden sacar los estudiantes por su lado, sin necesidad de que se lo expliquemos nosotros, a partir de escuchar y buscar una palabra en su lengua que suene igual. Por ejemplo, la I de mi se pronuncia como en alemán la letra lo que sea en la palabra lo que sea. En nuestro caso sería la I de vista
que es la palabra que hemos usado antes, se pronuncia como IE en la palabra beast, en esta de aquí. O más fácil, porque nos dicen por aquí que igual no lo pueden diferenciar, ponerles audios y decir, venga, os voy a poner diferentes audios, os voy a poner las palabras del español y me tenéis que decir, vista, ¿se parece más a beast o a best? Bien pronunciado, que yo no sé alemán, ¿de acuerdo? Pero tener los dos audios del alemán o hacerlo, que lo hagan ellos y decir, ¿qué crees que se parece más? ¿Se parece más a la I que puedes encontrar aquí o a la I que puedes encontrar aquí? Ahora con la O. Ofensa. ¿Qué se parece más esta O? ¿A la O de offen o a esta de offen de aquí? Sí, serían ejercicios de percepción. Ahora lo vamos a hacer porque me estoy adelantando un poco, que estas son las primeras que son como más de grafía. Diptongos, que nos han salido antes también. ¿Qué problema tenemos con los diptongos? Pues en realidad el problema que hay con los diptongos no es un problema tanto de pronunciación como de grafía, como que están acostumbrados a que el EU se lee de cierta manera y por lo tanto les cuesta disociar que eso se pueda pronunciar de otra manera. Entonces, ¿con qué podemos trabajar? Bueno, pues con separar las palabras, decirles, me pronuncias una, pongo el ejemplo de EU, porque además también es el más llamativo, ¿verdad? La pronunciación de euro, Europa, es como lo que más llama la atención. Vale, pues hay que pronunciar EU por separado. Son dos vocales, piénsalas como dos vocales. EU, Europa. Así para crear las dos vocales. Y sobre todo, trabajar aquellas palabras que llamamos cognados, que son palabras que son casi iguales o iguales, como Europa, euro, pero que se pronuncian de manera diferente. ¿Por qué? Porque es aquí, es en los cognados, donde el cerebro activa siempre el L1 cuando lo ve. Bueno, siempre no, llega un momento en el aprendizaje que eres capaz de anular. Pero algo muy interesante de cómo funciona el aprendizaje de lenguas extranjeras es que lo más importante cuando eres bilingüe, se sabe por los estudios de neurolingüística que tenemos hoy en día, no es activar la otra lengua, es desactivar la propia. Es decir, cuando yo estoy hablando en inglés, mi cerebro trabaja más para anular la palabra del español y que yo no diga delante de un restaurante, aeropuerto, que yo no diga restaurante, aeropuerto en mi lengua, que para activar la otra lengua. O sea, es más difícil el trabajo de anular la lengua propia para el cerebro, cognitivamente es mucho más pesado de procesar que el de usar una lengua extranjera. Por lo tanto, si la palabra es un cognado, si existe en mi lengua, ese trabajo de tener que anular esa lengua es brutal, el trabajo que tengo que hacer. Y de hecho, esto es uno de los motivos por los que la gente de mayor acaba perdiendo las segundas lenguas, porque ya no son capaces de hacer ese trabajo. Y es también, o una consecuencia directa de esto es que las personas que tienen Alzheimer, que sufren Alzheimer, si son bilingües, tardan mucho más en llegar a estadios avanzados de la pronunciación. Es decir, el bilingüismo es una cura. El bilingüismo es algo que consigue retardar el efecto del Alzheimer y esto está muy probado. Entonces, es más difícil anular el efecto de estos cognados que lo contrario. Por lo tanto, todas las palabras que son cognados, a machacarlas constantemente para que sean EU y no oiro o oiropa, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué hacemos? Cuando conseguimos esto, que lo digan una vez, a mí hay una cosa de la que me gusta hablar mucho, que es de fosilizar el acento. Y es que normalmente en L se trabaja mucho, o se ha hablado mucho desde hace mucho tiempo, de los errores fosilizados, de aquellos errores que aprendemos en un estadio bajo de la lengua y que arrastramos hasta niveles muy altos porque ya tenemos fosilizado el error. Bueno, pues si podemos fosilizar un error, ¿por qué no fosilizar un acierto? Y me gusta mucho este concepto de fosilizar el acierto, sobre todo a partir de casos como estos,
de aprender una pronunciación en concreto. Y os voy a poner un ejemplo conmigo. Yo no sabía cómo pronunciar los SM del final, porque cuando yo aprendí en inglés, porque cuando yo aprendí inglés era la primera lengua extranjera que yo aprendía y yo no sabía pronunciar Z, ese sonido, Z, el de la S sonora. Entonces, yo no sabía decir feminism, pero hubo un día que aprendí esa palabra y a partir de ahí ya pude generalizar y aprender todo el resto. Entonces, a partir de que sabes una palabra, se puede empezar a generalizar. ¿Cómo se consigue esa palabra? Pues machacándola mucho, por desgracia, porque es aburrido, ya lo sé. Golpe glótico. Aquí viene la resilabificación o en parte. ¿Qué es el golpe glótico? El golpe glótico es un sonido que es una oclusiva glótica, ¿vale? Es un sonido que se consigue haciendo un pop con las cuerdas vocales, con la garganta, y que en español también hacemos a veces, muy pocas, al empezar a hablar, pero muy pocas. ¿Qué pasa en alemán? Pues que el golpe glótico se hace constantemente. Se hace cada vez que una palabra empieza por vocal tónica. Entonces, en una frase como el árbol es alto, cada una de las palabras empezaría con un golpe glótico. Y esto es lo que hace que mucha gente identifique el alemán o las personas que tienen acento alemán con hablar brusco, entrecortado, cosas así. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nosotros hacemos es resilabificar. Es decir, aquí, en vez de insertar algo que nos separe las sílabas, lo que hacemos es cambiar las sílabas. Mirad aquí, aquí abajo. En realidad, cuando nosotros hacemos el árbol es alto, lo que hacemos es lar, bo, le, salto. Entonces, si hacéis, otra vez engañamos con la escritura, si hacéis que vuestros alumnos lean esto, aquí resulta que casi ninguna sílaba empieza por vocal. Entonces, aquí no va a haber golpe glótico. El único golpe glótico que no podemos arreglar es el del inicio. Esta E que nos ha quedado huérfana, esta no la podemos arreglar. Pero el resto sí. El resto, si resilabificamos, tenemos que no hay nada que empiece por tónica. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Pues a partir de leer las frases de otra manera, leerlas así. Además, tiene una cosa positiva también, que es que cuando yo hago esto, le estoy quitando la imagen léxica, la imagen que yo tengo de la palabra, que muchas veces nos viene bien, pero otras no nos viene bien. Vale, pues, ¿qué podemos hacer para evitar que nos salga golpe glótico en esa primera, al menos al principio? Se puede insertar una vocal de relleno. Si yo empiezo a hablar y en vez de decir directamente el árbol es alto, hago el árbol es alto, intento no hacer una pausa en el medio e intento hacer una transición suave, me puedo ahorrar el golpe glótico. Esta parte es la menos clara. O sea, esto va a funcionar seguro, ¿vale? Cuando les deis escrito algo así, esto va a funcionar seguro y aquí no va a haber golpe glótico. Hacer la vocal de relleno antes de empezar a hablar va a ayudar a que quiten el golpe glótico, pero no lo va a anular automáticamente, porque la tendencia natural del alemán es hacer el árbol alto y cuando empiece la primera E, hacer golpe glótico igualmente, ¿vale? Entonces puede ser una estrategia para ayudar, pero esto no es un truco. Lo de antes sí, resilabificar sí que es un truco para que no salga el golpe glótico. También otra manera es intentar otra vez tomar conciencia a los estudiantes y decirles, fíjate en cómo fluye el aire cuando la primera vocal no es tónica y hazlo igual para cuando es tónica, que eso no es tan fácil, pero se puede intentar. Venga, pues vamos a las consonantes. Aquí tenéis el mismo cuadro de antes, pero en este caso marcado pues, las consonantes que son iguales en verde, las consonantes que no están en alemán en rojo y las consonantes que no necesitamos en español en gris y las que están pero un poco diferentes en naranja. Esto lo vais a tener después en una fotocopia. Os voy a dar
el cuadro, bueno, de hecho, yo no, Eva os va a dar el cuadro de las consonantes y el de las vocales en una única fotocopia, que también está o estará en mi página web. Y con los trucos para las consonantes. Es como un handout, como una fotocopia para que podáis repartir también a los estudiantes o lo que queráis, un resumen para tener a mano. Entonces, todo esto gris es lo que no necesitamos en español. Lo verde, lo que ya está hecho. Esto es lo que me ahorro de explicar porque el alemán ya lo tiene y por lo tanto no me va a causar problemas. Las que más problemas van a causar, en rojo. Y las que van a causar problemas porque van a dar acento, pero al fin y al cabo no es un problema tan grande, esas en naranja. Vamos a ello. Primera cosa, la R, la famosa R. Bueno, pues os preguntaba de dónde erais antes, porque resulta, bueno, empecemos por el principio. Resulta que tenemos estudios de los años 70 que dicen que la pronunciación de la R en alemán es lo que se llama en inglés alveolar trill, es decir, era como la española. Los estudios más antiguos nos dicen que en todo el alemán la R era como la R española, pero hoy en día sabemos que en gran parte del dominio no es así, aunque en otros sitios sí. ¿Dónde sí es? ¿Dónde sí que existe la R como la española? Bueno, pues lo tenéis ahí abajo, en Baviera y en Sajonia del Norte. Por ahí nos escriben Franker, Bayern, Franconia. En esos lugares, los alumnos puede que sepan hacer la R, puede que sus abuelos sepan hacer la R, o puede que conozcan a alguien o sepan imitar a alguien que sepa hacer la R. ¿Tenéis alumnos de este tipo? ¿Tenéis alumnos que ya saben hacer la R? Porque es algo que siempre me pregunto. Sí, por ahí dicen que sí. Hay alumnos que ya saben hacer la R, muchos. Porque, además, algo terrible que hacemos en todas las comunidades es contar chistes. Contar chistes de otras regiones. Y resulta que una de las mofas que se hace en Alemania es precisamente con la parte de Baviera. Entonces, es posible que vuestros alumnos, aunque no sepan pronunciar la R, sepan imitar cómo se habla en Baviera con un acento muy pronunciado. Y esa es una manera que tenéis para agarraros y para decir, intenta imitar ese acento sin miedo, o sea, imita como harías esa R. Porque muchas veces, y os hablaba antes de la vergüenza también, da vergüenza decir estoy hablando en español y tengo que decir carro. Pero si me pongo en mi lengua, que estoy seguro, a imitar esto y a marcar una R muy fuerte, hay veces que les va a salir antes en su L1 ejemplificando o tratando de imitar una variedad que en la L2. Y nos dicen, sí, pero no ambas. Vale, no ambas, eso es verdad. Para hacer la R simple, lo más cercano, y que de hecho a veces también nos sale, es la D. Ah, pero si el docente no habla con esa R, bueno, pues en el mundo de Internet tenemos múltiples modelos de lengua. Además, en el caso de los libros de aula, sabéis que tenéis esa cosa que es alt, que podéis poner acento de donde queráis. De español de España, de español de México, yo no sé cuántas variedades hay ahí puestas, pero están todos los textos locutados en lo que queráis. Dice, yo exagero la pronunciación. Sí, es algo que hacemos todos, hiperarticular, cuando damos clase de L2, ¿no? Y es algo que si no haces normalmente, aprendes, porque para que te entiendan, acaban haciéndolos. Vale, pues, ¿cuál es el primer paso para la R, para esta doble R? Que no es solo hacer una, que es que hay dos, que a ver si con la R bávara hemos acabado de todo, que no, que no. Vale, pues el primer paso para poder hacer las dos R's es distinguirlas. ¿Y cómo las distinguimos? Pues en dos casos, o de dos maneras. El primero es a partir de aprender a distinguir. Suena caro, carro. Con la misma voz, el mismo acento, lo único que cambia es caro, carro. Y me tienes que decir si era la misma palabra o no. Caro, carro, tarro, tarro, perro, pero,
perro, perro. Y tienes que decir si esa es la misma palabra o no. Ese sería como el primer paso. Es el test de percepción más simple que hay, que es el de discriminación, distinguir si algo es igual o diferente. Y el primer paso es hacerlo con la misma voz. Cuando ya sepan distinguir si algo es con la misma voz o no, y el primer paso, si el profesor lo hace, es la voz del profesor, porque cuanto más acostumbrado estás a una voz, a un acento y a una voz en concreto, más sabes cómo hace las cosas. Entonces, con la voz leída del profesor va a ser mucho más fácil que con un CD o una cinta. Y si es un CD, si es la misma persona siempre la que está en el audio, pues va a ser más fácil que si es una persona diferente. Segundo paso, ya lo hemos hecho con la misma voz, pues voces diferentes, voz de hombre, voz de mujer. Y uno dice caro y el otro dice carro. Me tienes que decir si es igual o diferente. Siguiente paso, una vez que has hecho eso, ¿a dónde vamos? Bueno, pues tienes que identificar qué has oído en cada caso. Suena perra y me tienes que decir si era pera o perra. Suena corro y tienes que decir si era coro o corro. Ese sería el segundo paso. Y no solo que la tarea sea más difícil, sino que además de ser más difícil la tarea en sí por el sonido, es que el procesamiento que necesitamos para responder es más duro. Es decir, nuestro cerebro tarda más en hacer esa tarea, que tarda milésimas de segundo, pero cuando hacemos test de percepción cerebrales con electrodos en la cabeza, vemos que se tarda más en hacer este tipo de tarea segunda que la primera. La primera está chupada, enseguida se consigue. La segunda ya es un poco más difícil. Vale, pues el primer paso, distinguirlas, bueno, y el segundo también, tenéis actividades en campus difusión. Muchas veces estas actividades dependen o bien del vídeo, de un vídeo de clase de pronunciación en el que sale la R y la R, o si no, del propio libro de aula. Cuando tenéis las cápsulas de pronunciación, ahí a veces salen ejercicios extra detrás de la cápsula. Entonces, si buscáis la cápsula de la R, pues os encontraréis con ejercicios. Vale, pues llega el segundo paso. Intentarlas producir. La simple, ¿cómo se produce la R, 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 R? Tienes que colocar la lengua como si hicieras una T, como si hicieran una T suya, no una T del español, una T del alemán. T, 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 T. Y desde ahí hacerla un poquito retrofleja, darle un poco la vuelta a la lengua. Y así, jugando con las T's, se puede conseguir algo que se acerca mucho a una R. De hecho, lo que os aconsejo, si alguien no sabe hacer la R, es que haga una T o una D de las suyas. Una D del alemán se parece más a la R del español que una R fricativa uvular, que sería la del alemán, la g, esa. Y la múltiple, ¿cómo la conseguimos? Ah, bueno, una cosa que no he dicho. Grupos consonánticos, grupos de consonante más R, como cra, bra, todo esto, padre. Si no se puede pronunciar ese grupo consonántico, una manera de conseguirlo es duplicar y decir padere, 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 padere. Y si dices padere, nadie se va a dar cuenta. Es un truco que usan los logopedas cuando los niños pequeños no saben hacer la R. De hecho, conmigo lo hicieron. Yo no sabía pronunciar este grupo consonántico y yo usaba eso. La múltiple, hemos dicho la solución de imitar. Y después, otra posibilidad que hay es hacer tr, 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 y al final, haciendo tr, ya sabiendo pronunciar la simple, acaba saliendo la múltiple. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues se puede hacer este tr, 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 con siempre expulsión de aire. O sea, hay que tener en cuenta, porque hay muchas veces que cuando hacemos ejercicios de este tipo, los alumnos se olvidan de que hay que soplar, de que tiene que salir aire. Entonces, necesitas aire para que salga la tr, 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 y que acabe saliendo la r. Después, hay otro truco, este más de logopeda, que implica meterse un palito en la boca. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Tenemos que mandar a nuestros alumnos, o que lo hagan ellos mismos, meterse un
puede ser el lápiz, un bastoncillo o algo así. Cada uno que se meta su lápiz, no el del vecino. Menos en tiempos de COVID, es muy malo chupar los lápices que te prestan, ¿vale? Entonces, ponemos el lápiz o el boli en la boca y la posición como en una T. Una vez que tengáis eso, hay que mover el lápiz de aquí a aquí, muy rápido, y acaba saliendo. Si tenéis un lápiz a mano, lo podéis hacer ahora conmigo. Aquí hacemos como una T, yo voy haciendo T, 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 y a la vez voy moviendo. Si lo notáis, bueno, este es un poco gordito, si es más fino, os irá mejor, pero la idea es que tenéis que mover. Y aunque yo esté intentando hacer una T, que es lo que estoy haciendo, yo ahora estoy intentando hacer una T, al moverme la lengua sale una R. ¿De qué nos sirve esto? Porque está claro que no podemos ir por la vida hablando con nuestro palo en la boca y decir, ah, espera, que voy a decir perro, voy a meterme el lápiz en la boca. No. Esto sirve simplemente, uno, porque la primera vez que consiguen una R, sobre todo si son alumnos que llevan muchos años estudiando español, les ves una cara de alucine total y de ¡Dios mío, lo conseguí! Y ese momento hace que cojan las cosas con más ganas, que muchas veces habían perdido la esperanza de conseguir hacer ese sonido y la recuperan. Eso por una parte. Y por otra, porque hay una cosa que se llama memoria motora, memoria articulatoria, que es lo que nos permite caminar de manera automática. Pues con la boca también hacemos muchísimas cosas que son de manera automática. Y entonces, este es uno de los casos. Esto, si conseguimos tener memoria articulatoria de cómo se hacía eso, de cómo se sentía la vibración en mi boca, es posible que una vez que me quite el palito, yo consiga recrearlo, que consiga volverlo a hacer. Después de esto, ¿qué nos queda? Repetir muchísimo. Y esto sé que es súper aburrido, pero es que no nos lo quita nadie, porque hay que hacer esa memoria, hay que crearla y hay que tener la imagen acústica. Antes alguien decía por ahí que dicen, soy de no sé qué, perro vivo en... Pues para recordar que ese pero es pero y no perro, hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es esto de una repetición con una pizca de azúcar? Bueno, pues repetir las palabras que verás en el vídeo, que verás en un vídeo repitiendo. ¿Por qué? Porque la cara nos ayuda. Porque si yo estoy viendo cómo la otra persona pone la boca, eso me ayuda a yo poner la boca igual. Así que, en este caso, tener soporte visual nos va bien. Y después, un ejercicio divertido para hacer en clase, ya clase más abierta, más general, es mirar una película en versión original y doblarla con los compañeros. Entonces, la cuestión sería que primero se ponga el audio original de fondo y nosotros lo que hacemos es hablar encima. ¿Por qué? Porque nos pasa como cuando llevamos cascos, que te pones a cantar y no te enteras y vas cantando en voz alta y no tienes vergüenza ninguna porque te tapa el sonido. Bueno, pues eso va a ayudar a que imiten esos sonidos sin vergüenza y con un fondo que les va a ayudar a repetir. Y después quitamos el audio, nos quedamos con los subtítulos y entonces hacemos que hagan teatro con los subtítulos y que hagan el doblaje de esa película como si fueran actores de doblaje. Incluso les podéis poner vídeos que hay de risa de cómo hablan los actores de doblaje, que para el español de España hay muchos. Hay uno que se ha hecho muy famoso, no recuerdo de dónde era, no recuerdo la actriz que era, pero que decía, es que en español fue de invitada a un programa de televisión española y decía, es que en español de España los actores de doblaje suenan siempre como que se esfuerzan mucho. Y entonces lo imitaba, ¿no? Pues incluso podéis poner ejemplos de este tipo. Vale, pues en último lugar, mira, nos chivan por aquí, la cantante Belinda en La Resistencia fue. Pues ahí lo tenéis, la cantante Belinda que nos hacía que no sé si es muy apto para enseñar en clase, también os lo digo, porque es un poco subido de tono lo que dice ella, pero es muy divertido la entrevista. Bueno, pues la última cosa es, como siempre en L, hacer los ejercicios que sirvan para algo, ¿no? ¿Para qué estoy repitiendo? Pues un ejemplo de ejercicio que podemos hacer es pregunta a tu compañero qué tarjeta prefiere. Y las tarjetas son tarjetas que tienen paro, perra, carro, y entonces tiene que decir, ¿prefieres la de caro o la de carro?
y el compañero tiene que decir la de caro, la de carro, y que el compañero le entienda. Por lo tanto, ahí la repetición, el pronunciar bien ese sonido es para algo. Y por último, producirlas en discurso. Pues, ¿cómo? Pues aprovechar para enseñarlas temas en los que salgan mucho. En el caso de la R, nos va muy bien el condicional, cantaría, querría, quería, porque tiene muchas R's, los colores, porque color lleva R, rojo, amarillo, naranja, marrón, negro, granate, carmín, un montón de colores llevan R, pero es que casi todos los colores llevan R, así que vais a tener un montón de R. Rosa, no sé si he puesto el rosa, no he puesto el rosa, pues rosa también lleva R. Después, úsalas en frases. Lee poemas preparados que tengan aliteración. ¿Preparados por qué? Porque da vergüenza y porque de lo que se trata es de que busquen, si hace falta, el audio, ¿no? Que busquen en Word Reference cómo suena rosa para poderlo repetir o cualquier otra cosa. Y si a la clase le gusta, también trabalenguas. Siempre con cuidado, porque yo siempre digo que los trabalenguas son algo que a los nativos también les cuesta. Entonces, que los trabalenguas sean algo para reírse y pasar un buen rato, que no sean para pronunciarlo a la perfección, porque a los nativos también les cuesta un montón. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esta secuencia de pronunciación? Primero, familiarización con el sonido, percepción, imitación para llegar a la producción. Y este es el esquema que vamos a seguir siempre. Vale, vamos a PTK. ¿Y qué nos pasa con las PTK del español y del alemán? Bueno, pues que resulta que son diferentes. Que el alemán tiene unas PTK que son aspiradas, que el español no tiene, y unas B, D, G que son súper tensas, ensordecidas, o sea que se parecen más a P que a nuestra B, y que estas categorías tienen una categoría cercana en español, por lo que nuestros estudiantes pueden hacer estas B de G súper fuertes en vez de nuestras B de G, que la G no es una letra, ya sabéis, hablo de sonidos, y estas PTK aspiradas en vez de PTK. ¿Y esto cómo lo arreglamos? Pues PTK no siempre se aspiran en alemán. Si están en sílaba átona y están hablando rápido, hay veces que no se aspiran, también cuando hay una S antes. Entonces, hay contextos que son facilitadores. Algo como es tu casa, resulta más fácil no aspirar esta T que si yo pongo una T en inicio de palabra o inicio de frase. ¿Cómo podemos comprobar si aspiramos o no? Pues una manera de ver si se aspira es coger un papel o un pañuelo y hacer T, 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 T. Si yo hago una aspirada o K, 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 si yo hago una aspirada, el folio se mueve. Si yo hago PTK, 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 el folio no se mueve. En español son mucho más suaves que en alemán, eso está claro. Y por ello hay que trabajar la relajación y la tensión. Una manera de hacerlo, eso para cuál los gustos. Hay una profesora de mi piso de abajo, de aquí de catalán, que enseña catalán para extranjeros, y lo que hace es hacerles clases de yoga nidra, hacer ejercicios de respiración. Para esto hay que tener pasión por la profesión, ¿eh? Y también que tus alumnos lo permitan. Estos son alumnos de universidad y lo permiten, pero hacen ejercicios de relajación para después hacer las consonantes sin aspirar. Pues es una manera de relajarse. Vale, cosas que podemos hacer. Pronuncia las siguientes palabras con un folio delante. ¿Se ha movido el pañuelo? Te lo vigila el compañero. Te miras si se ha movido el pañuelo o no. Otra cosa, la posición de la T y la D, incluso cuando no se aspiran, la T y la D del alemán son diferentes de las del español. ¿Por qué? Porque la T, T, T del español y la D, D, D es muy adelantada. Si veis, mi lengua está tocando aquí los dientes, es dental. Y la del alemán es alveolar, se pronuncia T, 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 T aquí, sin sacar la lengua. Yo estuve de Erasmus con unas inglesas que decían que los españoles hablábamos todos con la lengua fuera, porque hacíamos T, D y hacíamos Z y que hablábamos todo con la lengua fuera. ¿Cuál sería el contexto facilitador de esto, de poder hacer este D? Pues es difícil porque básicamente lo que tienen que hacer es acercarse más a lo que sería una R o una S.
pero si ponéis una S detrás, como en esta, les será mucho más fácil de producir. ¿Qué nos está pasando fonéticamente en las BDG, estas que son suaves en español? Bueno, pues que cuando la posición no es inicial o tras, por ejemplo, una nasal, BDG en español son suaves, ¿no? Esto lo sabéis. Entonces, para hacer esto, otra vez, que sean suaves. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, pues las actividades que vamos a intentar hacer van a ser de relajación y de no acabar de cerrar la boca. Cuando yo digo aba, 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 los labios solo se tocan un poquito. Si pensáis cómo es en alemán abba, abba, se cierran mucho más y se tensan mucho más. Entonces, una cosa que podéis hacer es coger un papel, un folio, y notar la tensión de la B. A, ba, a ver si hay mucha tensión o poca tensión. Esto para el caso de la B. Aquí os ponía una regla entre los labios en vez de un papel entre los labios. Pero con D y G es complicado meterse un papel o cualquier cosa a la boca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hablar rápido. Resulta que en alemán también existen estos sonidos suaves, pero solo aparecen, la B de G también existe, pero solo aparece cuando la gente habla muy, 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 muy rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablar rápido. Y empezar con aba, 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 intentando que no toquen los labios para pasar después a ada, aga, que sean también suaves. Entonces, ejercicios posibles. Relaja la boca y repitamos cada vez más rápido. Ba, 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 da, 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 ga, 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 hasta que repitan tan rápido que no lleguen a cerrar la boca, que no lleguen a hacer la oclusión. Después, cuando lo hayamos hecho con la A, que es la más fácil porque es la vocal más abierta, A, podemos pasar a vocales más cerradas, como la I. Bi, 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 que les va a costar mucho más no hacer esa oclusión tan tensa, podemos decir. ¿Hemos encontrado la fuerza justa? Pues otra vez, con palabras del tema, usamos esto. El viaje fue bellísimo, intentando hacerlo todo muy suave. El avión estaba vacío, etcétera. La ñ. Bueno, pues en español la ñ se usa como fonema y además también otras veces. Por ejemplo, cuando decimos ancho, ahí hacemos una ñ también. ¿Qué estrategia tenemos? Seguro que la conocéis. Hacer ni, niño, y pasamos de decir niño a decir niño a decir niño. Ya, pero no es tan fácil porque lo que nos pasa normalmente, ¿verdad?, es que nos quedamos aquí en el niño. ¿Cómo quitamos esa I que nos queda aquí? Bueno, pues trabajando también otra vez sobre la velocidad. Si lo hacen más rápido, normalmente acabarán quedándosela. ¿Qué actividades podemos hacer? Hacer que los alumnos tengan que decir, he dicho ñ o he dicho ni. Por ejemplo, año, año, ania, aña, Alemania, Alimaña, ¿no? Que no son pares exactamente iguales, pero que se ha dicho, ¿no? Y que sean los mismos alumnos los que tengan que decir, mi compañero ha dicho Alemania, mi compañero ha dicho Alemania. Después tenemos problemas de pronunciación que son muy fáciles. Por ejemplo, la B y la V. La B y la V no es un problema de pronunciación. B y V se pronuncian igual. Me da igual lo que creáis, se pronuncian igual. Y quien me diga que no, que me envíe una grabación y veremos que se pronuncian igual. Lo podemos ver en un espectrograma. ¿Por qué? Porque se lleva pronunciando igual desde la época de los romanos. Los romanos tenían un dicho que decía Beatis pani quibus vivere est vivere. Felices los hispanos para los cuales vivir y beber es lo mismo. Entonces, si ya en la época de los romanos no teníamos esta diferencia, que seguían haciendo la gente de Francia, los de Italia, todo el mundo seguía manteniendo esta diferencia entre vivere, que después dio vivere, en las lenguas románicas y que tienen todas las lenguas románicas menos el español. ¿Por qué no lo tiene el español? Probablemente por influencia del vasco. Pero el caso es que los de la época romana ya no hacían diferencia entre B y V, ya las pronunciaban igual. Así que nosotros no podemos haber heredado algo de ellos, que ya no existía en época romana. Sobre la J.
Tener en cuenta que en muchos lugares se pronuncia aspirada, se pronuncia ja, je, ji, jo, ju. Y esto vuestros alumnos lo saben hacer. En español de España se pronuncia ja, je, ji, jo, ju, estas dos con uvular. Y esto sería lo que en alemán es esto de aquí, que es la Achtlaut, que es la J. Pero la J que se pronuncia con vocales anteriores, con la U o con la A posterior, y no la de ich, no la de yo. Esa es diferente, ese es otro bicho. Ese no lo queremos, ni tan solo cuando va con I en español. En español ese no existe, solo existe esta. El seseo y el ceceo. Otra cosa que a veces preocupa es la pronunciación de z, sobre todo si nuestros alumnos quieren aprender español de España, porque, bueno, sobre todo no, únicamente si quieren aprender español de España y que no sea ni Andalucía, ni Canarias, ni Murcia, ni Extremadura, ni nada así. O sea, básicamente si quieren hablar como los vascos, como los asturianos, como los gallegos, como los cántabros, como los de Castilla-León, los de Madrid, los de Cataluña y Valencia. El resto no tienen este sonido. Aragón se me había olvidado, exactamente, Aragón también. Entonces, la Z es un sonido del que podemos prescindir, sobre todo si nuestros alumnos quieren aprender acento latinoamericano. Si se quiere hacer, en realidad es un sonido que es fácil, porque lo que hacemos es poner la lengua entre los dientes, muerde y sopla. Y ahí lo tienes. No es nada elegante andar así con la lengua afuera, pero es una manera de hacer el sonido. Pues vamos a ver ahora algunas cosas más allá de los sonidos. Procesos fonológicos, suprasegmentos, entonación y ritmo dentro de los suprasegmentos. Sonidos en contacto y asimilaciones. Hemos hablado ya de la resilabificación y de cómo la resilabificación puede salvar el golpe glótico. Vamos a hablar ahora de un fenómeno que creo que es menos conocido, que es que el alemán no hace asimilación, no se contagia de las características de otro sonido en momentos en los que el español sí que lo hace. ¿Cómo qué? En español no decimos un beso o un paso, decimos un beso, un paso, con M. La pronunciación por asimilación es esta, con M. No decimos un foso, sino que usamos una labiodental, un foso, un foso. No decimos un tarro con alveolar, sino que usamos un tarro con la lengua más adelantada. No decimos un chute, sino que usamos aquí una ñ, os lo he dicho antes. Ancho, un chute, es una ñ. Y no decimos un caso, sino que hacemos un caso. Esta es velar. ¿Qué pasa? Que esto, un chute es un chute de fútbol, de cuando chutas la pelota, le das con el pie a la pelota. Eso sería un chute. Esto en alemán no se hace, o solo se hace si se habla muy, 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 muy rápido. Sería, por ejemplo, aquí tenéis ein o ein Bein, ein Bein. Aquí esto es una N y no una M. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros alumnos que están aprendiendo español, esto lo hacen igual que lo hacen en alemán. Y por lo tanto van a decir, pues, por ejemplo, un beso. Y eso es otro de los motivos por los que el acento alemán tiene fama de ser cortado, porque no tiene este proceso de asimilación, que es un proceso que aparece en algunas lenguas y en otras no. O sea, cada lengua hace lo que quiere con sus asimilaciones. Pues el español, cuando tiene estos dos sonidos en contacto, hace una M. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente, si tengo una B o una P, será una M. Si tengo una F, será este que es hacer la M, pero en vez de con los labios cerrados. En el caso de que tenga una T, será dental. Si la que va detrás se hace con la lengua en el palatar, un chute, pues será palatal. Y en el caso de que detrás tenga una velar, pues un caso. Sea sorda o sonora, puede ser un caso o un gorro, puede ser un beso o un paso, es decir, B, P, T, D, la che, solo tenemos esta che.
y K o E, cualquiera de las dos. Lenis y Fortis, una cosa, un proceso de asimilación que hace el alemán y que no hace el español, es que en alemán, para decir algo como los gatos, esta se convierte en fuerte. En vez de los gatos, decimos los gatos. O sea, dicen en alemán, ¿vale? Esto es el Fortis y esto el español no lo hace nunca. Entonces, nuestros estudiantes tienen que saber que esto en español funciona diferente para saber que no tienen que hacer aquí una fuerte detrás de ese cuando inicia palabra. El ritmo. El ritmo en español y en alemán es diferente. En español todas las sílabas tienen que durar más o menos lo mismo. ¿Cómo podemos lograr esto para el alemán en el que dura lo mismo de acento a acento y no sílaba a sílaba? Podemos hablar más despacio y también podemos entrenar usando un metrónomo que te marque el ritmo, que podéis encontrar si buscáis en YouTube metrónomo, os saldrán. Es mucho más fácil para un alemán, para alguien que habla alemán, aprender el ritmo del español que para alguien que habla español aprender el ritmo del alemán, porque todos cuando nacemos usamos un ritmo parecido al del español, que cada sílaba dura lo mismo. Y este sería el ritmo que tiene el alemán también. Os he dejado aquí una página web en la que salen puntitos, es para el inglés, pero lo podéis hacer para que veáis cómo funciona el ritmo que es basado en el acento, que es cómo funciona el del alemán. Mientras que en el del español lo que queremos es que cada sílaba dure lo mismo. ¿Cómo trabajamos esto? Siguiendo con las palmas. También a los que hemos aprendido o hemos sido escolarizados en un lugar hispanohablante, muchas veces nos lo hacen para hacer el silabeo en el colegio. Vale, pues autobús, maleta o valija. Y cada sílaba una palmada. Después, más rápido o más frases completas. Voy a ir de viaje a Barcelona. Voy a ir de viaje a Barcelona. Lo vamos juntando cada vez más, pero manteniendo que cada sílaba tiene que ser un golpe. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Imagina que cada sílaba es una palabra independiente. Tenéis aquí, di las palabras marcando las vocales y marcando el toque. Y después de haber trabajado el vocabulario de autobús, coche, billete, tranquila, nerviosa, vomitar, lo que queramos, narramos nuestro último viaje a nuestro compañero. Y al menos la palabra autobús tendrá la duración cada sílaba que tiene que tener. Ahora, y con esto ya vamos a acabar, para que veáis un poco de entonación, os voy a pedir que vayáis a este enlace de internet que os van a poner ahora en el chat, que es de un enlace de YouTube, que es de Martita de Granà, es una humorista, y ella os va a enseñar cómo, dependiendo de la entonación, y también veréis que mucho de los gestos, se puede dar diferente significado a una única palabra. Lo tenéis aquí en el chat, podéis pinchar el enlace y ir a YouTube a verlo. Vaya, no se puede. ¿Hay algún problema en el vídeo? Pues de verdad que no lo entiendo porque esta mañana funcionaba, ¿eh? Porque lo he sacado esta mañana de aquí. Genial, funciona, vale. Vale, pues ahora algunos de vosotros sí que podéis entrar, otros no. Vale, atención, hay un espacio al final, borrad el espacio del final. En el enlace, si copiáis y pegáis, hay un espacio al final. Quitad el espacio y funcionará, creo.
Pinchad en la diapositiva, que dice que si se pincha en la diapositiva sí que funciona. Genial, pues si volvemos aquí, además de que el vídeo es muy divertido, vamos a ver qué tiene de verdad esto, porque habéis visto que algunas entonaciones estaban repetidas. Pero es cierto que dependiendo del tono, en español podemos hacer muchas cosas. Y yo os voy a poner ahora el ejemplo de español de España y luego os voy a dejar un sitio donde podéis consultar el resto de entonaciones de lugares hispanohablantes. Vale, pues contornos entonativos para funciones pragmáticas, ¿vale? Con la entonación podemos hacer tres cosas. Una es marcar el foco, información conocida o no conocida. No, mandarinas y no sé qué, no sé cuánto. Eso sería hacer un foco en mandarinas. Podemos marcar con el fraseo prosódico la sintaxis. En el bosque vivía Caperucita Roja. En el bosque vivía Caperucita Roja. A esto se le llama fraseo, hacer frases prosódicas. Y lo que hago es hacer grupitos. Esto lo hacen todas las lenguas del mundo, vuestros alumnos también. Pero después hay una cosa que hacemos con las lenguas, que es que el final del contorno entonativo, lo que tradicionalmente, si habéis estudiado filología hispánica, se llamaba tonema, eso tiene una función pragmática. ¿Qué es una función pragmática? Una función comunicativa. Sirve para algo. Por ejemplo, lo que yo tengo aquí es declarativa, interrogativa, pregunta eco, de ya lo he preguntado y me aseguro, vocativo, llamar a alguien, suplicar, orden y obviedad. Y esto que tenéis aquí en negro es el contorno entonativo. Eso es lo que hace mi tono. Sube o baja, como si fuera música, como si estuviera cantando. Declarativa, libélula. Esto eran libélulas. Interrogativa, libélula. Eco, libélula. Seguro, libélula. Vocativo, libélula. Llamo a la libélula. Súplica, libélula. Ven, vamos al cine. Porfa. No hace falta exagerarlo tanto, pero sería, venga, este tono. Orden, libélula. Que te calles. Cualquiera de estas. También sería el famoso ¿por qué no te callas? Pues ese también fue de este tipo, fue una orden así. ¿Por qué no te callas? Y era en forma de pregunta, pero tenía entonación de orden. Y la de obviedad. ¿Con quién se casó? Pues con su novio, con su novio, con su novio. Y esta subida del final nos marca que esto es obviedad, que por supuesto, porque me lo preguntas, si lo deberías saber. Pues esto es lo que nosotros podemos hacer con la entonación. Y además de estas, hay más entonaciones. Solemos tener unas 14 por dialecto y suelen ser diferentes. ¿Dónde podemos consultar esto para enseñárselo a nuestros alumnos? Pues lo podemos hacer en los atlas de entonación. Los atlas de entonación, que hay uno para el español, otro para todas las lenguas románicas, contienen información del contexto que se ha puesto para la frase, el enunciado, como aquí, de qué es lo que se ha dicho, ¿no? Tienes mermelada, contiene el audio, se puede clicar aquí, se escucha la frase y después tienes el gráfico. Y todo esto no solo para una frase, como aquí que es la interrogativa neutra, sino por contexto y función comunicativa, para foco, para pregunta de sorpresa, para cualquier cosa. Y aquí hay un mapa que aquí no se ve, pero aquí estamos viendo los datos de México DF. Tenemos esto para muchas variedades, no todas partes. Por ejemplo, el habla de Chiloé, que es una isla de Chile, es súper característica, es un acento súper de ese lugar y que llama muchísimo la atención y no tenemos grabaciones, no está en este corpus, no está en este atlas, pero sirve un poco, por ejemplo, también para ver cómo son las preguntas. Siempre decimos que las preguntas en español son ascendentes al final, mentira.
Para casi todo el mundo hispanohablante, mentira. La que decía que tenía mucho acento asturiano, las hace descendentes. Si alguien que sea de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, la mitad o más de la mitad de Venezuela, todos esos lugares hacen las preguntas descendentes y no ascendentes. Así que, en realidad, lo que vemos es que esto que normalmente decimos de cómo es la entonación, ¿no? Y que las preguntas son ascendentes, pues depende de la variedad. Si habéis visto el vídeo en Campus Difusión de la entonación interrogativa, habéis visto o habréis visto que al final había un gráfico de cómo son las curvas en diferentes lugares. Y, por supuesto, no tenemos todos, porque no tenemos todos los puntos de encuesta, pero la variedad es brutal. Y eso es lo que hace bonito al español, tener tantísima variedad y tantísimos acentos diferentes. Entonces, vamos a hacer una revisión general, un resumen general de lo que podríamos decir en el caso de la pronunciación contrastiva del español y del alemán. Por una parte, las consonantes como BDG, PTK, todas esas son menos tensas, son suaves, son relajadas. Y por otro lado, las vocales son más tensas porque son como las largas del alemán, pero en breve. Entonces, ese sería como el resumen que tendríamos de todo. Os he dejado aquí una recopilación, podríamos decir, de las cosas que os puedan... Uy, gemanófonos, eso es que hablan con gemas, supongo, con gemas preciosas, con brillantes zafiros y esas cosas. No, sería germanófonos, ¿de acuerdo? Pero en Campus Difusión, en la parte de clase de pronunciación, tenéis pronunciación para germanófonos de vocales y de consonantes, donde podéis recuperar o podéis enseñar a vuestros alumnos estos vídeos. Y después hay vídeos de R y R en abierto. Y después, en aula, para cada uno de los temas siempre hay una cápsula de fonética y en esta cápsula de fonética podéis ver diferentes cosas, pues las vocales, la acentuación, pronunciación de PTK y muchas de ellas os servirán porque están pensadas para las cosas que son problemáticas. Por ejemplo, en PTK se menciona que la PTK no deben ser aspiradas porque es algo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces os puede interesar la de PTK, os puede interesar la ñ, os puede interesar el ritmo porque también es diferente, etcétera. Podéis echarle un vistazo a las que hay. Y esto, para que os miréis en casa, os he dejado manuales con pronunciación, libros sobre pronunciación del español para profesores, ya si queréis hacer una tesis doctoral, libros sobre pronunciación en general y en especial las cosas que se han escrito sobre germanófonos, que son sobre todo la tesis que os decía antes de Ruiz Moreno, que se ha defendido hace poco, y también muchas veces los estudios de Conchita Yeo, que es una gran especialista en el tema de adquisición por parte de niños y también de adultos del español como lengua extranjera en un contexto alemán, porque ella trabajaba desde Hamburgo, si no me equivoco. Estaba en la universidad de allí y tiene muchísimas publicaciones de artículos. Eso es todo por mi parte. Recordaros que todos tenemos un acento y si no es alemán será de otra parte. Y bueno...